Mateo Santana, presidente ejecutivo de una cadena de supermercados valorada en 800 millones de euros. Realizaba su inspección mensual en la sucursal de Vallecas cuando presenció una escena que marcaría su vida para siempre. Una joven con un bebé en brazos y una niña de 4 años de la mano se acercó a la caja con 3 productos, leche en polvo, pañales y una barra de pan. Cuando la cajera le comunicó el total de 27 euros, la mujer contó y recontó las monedas que quedaban en su monedero. Luego, con la voz quebrada por la vergüenza, murmuró: «Lo siento, tengo que devolver la leche». Mateo observó cómo esa madre entregaba el bote de leche en polvo mientras el bebé lloraba de hambre y la pequeña tiraba de su falda, preguntando cuándo iban a comer. En ese instante, el empresario que había construido un imperio vendiendo alimentos a las familias españolas comprendió una verdad devastadora, mientras él multiplicaba beneficios millonarios. Había madres que debían elegir entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler. Lo que hizo después de aquel encuentro no fue solo un acto de caridad, sino el comienzo de una revolución que transformaría España y la vida de miles de familias. Pero antes debía enfrentar el secreto más oscuro detrás de su éxito. Mateo Santana jamás había pisado uno de sus supermercados como un cliente común. A los 42 años, el hombre que había convertido una pequeña tienda de barrio en una cadena de 347 establecimientos repartidos por todo el país conocía su negocio únicamente a través de informes trimestrales, márgenes de ganancia y gráficos que llegaban puntualmente a su despacho en el ático de la sede madrileña. Aquella mañana de noviembre había decidido realizar una visita sorpresa a la sucursal de Vallecas, uno de los puntos con menor rendimiento que estaba considerando cerrar. Vestido con su clásico traje gris marengo de Armani y zapatos italianos cuyo precio superaba el salario mensual de varios de sus empleados, recorría los pasillos tomando nota mental de cada detalle que no cumplía los estándares corporativos. Su existencia era un engranaje perfecto de productividad y rendimiento. Se levantaba cada día a las 5:30 en su chalet de 400 metros cuadrados en La Moraleja. Hacía 45 minutos de entrenamiento en su gimnasio privado, leía los reportes financieros durante el desayuno servido por el personal doméstico y llegaba a la oficina antes de las 8, iniciando jornadas que rara vez terminaban antes de las 10 de la noche. No tenía familia. Su matrimonio había terminado 5 años atrás, cuando su esposa se cansó de vivir con un hombre que medía el amor en porcentajes de crecimiento anual. Sus supermercados estaban diseñados con precisión científica para maximizar el gasto de cada cliente. Los productos esenciales se ubicaban al fondo de los pasillos para obligar al comprador a recorrer todo el establecimiento. Las ofertas se colocaban en artículos impulsivos. La disposición de los anaqueles se estudiaba para confundir y ralentizar el flujo, aumentando las compras no planeadas. Para Mateo, los clientes no eran personas, sino unidades de consumo que generaban datos valiosos para optimizar márgenes. Aquella mañana analizaba la ubicación de la sección de lácteos. Los artículos infantiles estaban estratégicamente situados junto a los productos de lujo para provocar un contraste psicológico que empujaba a los padres a gastar más. Fue entonces cuando percibió una escena que, al principio, interpretó como un caso rutinario de atención al cliente. Una joven avanzaba hacia las cajas con paso cansado, sosteniendo en brazos a un bebé de apenas 3 meses y guiando de la mano a una niña rubia de unos 4, que caminaba arrastrando los pies con el cansancio típico de quien ha caminado demasiado. La mujer, de no más de 25 años, vestía una chaqueta desgastada y vaqueros descoloridos. Pero lo que impactó a Mateo no fue su aspecto, sino la mezcla de determinación y desesperación que se reflejaba en su rostro. En su carrito había solo 3 artículos cuidadosamente colocados: un bote de leche infantil, un paquete de pañales y una barra de pan integral. Mateo calculó los precios automáticamente. La leche costaba 14 euros, los pañales 11 y el pan 2. Sumó mentalmente el total mientras ella se formaba en la fila de pago. La cajera, una mujer de unos 50 años que Mateo reconoció de las fotos del personal como la señora Rodríguez, con 15 años de antigüedad en la empresa, escaneó los productos con la rutina de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Cuando la pantalla mostró 27 euros, la joven abrió un monedero de piel sintética tan gastado que las costuras estaban a punto de romperse.
Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de Mateo. La mujer empezó a contar las monedas con manos que temblaban. 50 céntimos, 1 euro, 2, otros 50. Las acomodó sobre la cinta, las recontó, las agrupó y volvió a contarlas. El bebé empezó a llorar, ese llanto agudo y desesperado de los recién nacidos hambrientos. La niña tiraba de la falda de su madre, preguntando con voz fina cuándo volverían a casa para comer. Mateo se acercó sin darse cuenta, escondiéndose tras el expositor de revistas, fascinado por aquella matemática de la supervivencia que nunca había presenciado. La mujer tenía exactamente 16 euros con 30 céntimos. Le faltaban 10,70. Una cantidad insignificante para él, pero inalcanzable para ella. La cajera aguardaba con profesional calma, sin mostrar ni juicio ni compasión, acostumbrada quizá a ver esa escena en aquel barrio. Detrás, los clientes comenzaban a impacientarse, mirando el reloj. Entonces la joven pronunció las palabras que perseguirían a Mateo durante semanas: lo siento, tengo que devolver la leche. Su voz estaba rota, no tanto por vergüenza como por un cansancio profundo, como si hubiera esperado hasta el final poder pagar, pero siempre hubiese sabido que no sería posible. Entregó el bote de leche a la cajera, que lo apartó sin decir nada. La pantalla ahora marcaba 13 euros, solo pan y pañales. La madre volvió a contar su dinero, esta vez con más seguridad, y lo entregó junto a 3 euros en billetes arrugados que sacó del bolsillo trasero. Mientras la cajera preparaba el cambio y guardaba los artículos en una bolsa de plástico, el bebé lloraba más fuerte. La niña, con inocencia desgarradora, preguntó: «Mamá, ¿y la leche del hermanito?». La mujer se inclinó, le acarició el cabello y susurró algo que Mateo no alcanzó a oír, pero que hizo sonreír a la niña. Contemplando aquella escena, Mateo sintió algo que no experimentaba desde hacía años: vergüenza. No la vergüenza social de quien teme el que dirán, sino la moral, profunda, de quien se da cuenta de haber vivido dentro de una burbuja ajena a la realidad. Mientras aquella madre salía del local con su bebé llorando y su hija brincando sin comprender la tragedia, Mateo quedó inmóvil entre las revistas. Consciente de que esa mujer acababa de sufrir uno de los momentos más humillantes de su vida en un supermercado suyo, con sus precios y bajo su marca. Esa noche, en su chalet silencioso y perfectamente climatizado, Mateo no logró cenar. No podía apartar de su mente el llanto del bebé, la pregunta inocente de la niña, la mirada de esa madre obligada a escoger entre alimentar a su hijo o evitarle irritaciones. Por primera vez en 20 años de carrera, los números de sus informes dejaron de ser cifras abstractas para volverse el reflejo de vidas reales, de familias que luchaban mientras él maximizaba beneficios. Durante los días siguientes, no consiguió concentrarse en los reportes financieros. La imagen de aquella madre devolviendo la leche lo atormentaba, convirtiendo cada decisión empresarial en un dilema ético. En las reuniones del consejo, mientras los directivos discutían el aumento de precios del siguiente trimestre, Mateo veía el rostro de aquella niña preguntando por la leche de su hermano. Decidió regresar al supermercado de Vallecas, esta vez no como presidente, sino como observador silencioso de la realidad que había ignorado toda su existencia. Se vistió con vaqueros y sudadera, se colocó unas gafas de sol y una gorra, y pasó horas recorriendo los pasillos, estudiando el comportamiento de los clientes con ojos completamente distintos. Lo que presenció lo dejó helado. Madres que calculaban cada céntimo antes de colocar algo en el carro. Mayores que comparaban precios durante minutos enteros antes de escoger la opción más barata. Familias enteras que se repartían los pasillos para optimizar el tiempo y cazar las mejores ofertas. Había levantado un imperio vendiendo comida, pero ahora comprendía que para muchos hacer la compra era una batalla diaria contra la humillación de la miseria. El segundo día de observación volvió a ver a la misma mujer. Esta vez iba sola. Evidentemente había dejado a los pequeños en algún lugar y llevaba en la mano una lista escrita en un trozo de papel arrugado. La siguió a distancia mientras recorría el local con movimientos precisos, sin perderse por pasillos que no necesitaba, solo tomó productos en promoción o marcas económicas. Controlando cada precio con la atención maniática de quien no puede permitirse fallos. En caja reunió 9 artículos: pasta, arroz, leche, pan, un paquete de salchichas, plátanos golpeados en oferta, lavavajillas,
un paquete de pañales y una caja de paracetamol infantil. El total fue 23,40. Esta vez llevaba el dinero exacto, que contó 2 veces antes de entregarlo a la cajera con una sonrisa tímida de victoria. Mateo la siguió fuera del súper, guardando una distancia prudente, y la vio caminar durante 15 minutos hasta un bloque de vivienda social de los 70 con enfoscado desconchado y ventanas reparadas con cinta adhesiva. La observó subir 5 plantas a pie, el ascensor, obviamente, estaba averiado, con las bolsas pesándole visiblemente en los brazos delgados. Aquella noche, Mateo llamó al director de personas y pidió información sobre los empleados de la tienda de Vallecas. Quería entender mejor el barrio, la clientela, la situación social del entorno. Lo que descubrió le golpeó como un directo al estómago. El 40% de las familias de la zona vivían por debajo del umbral de pobreza. El paro juvenil superaba el 35% y muchos de sus clientes más fieles eran personas que hacían malabares para poder pagar los básicos. El director, creyendo que el CEO estaba valorando cerrar el punto de venta por su baja rentabilidad, empezó a enumerar los problemas del supermercado: márgenes estrechos, clientela con poco poder adquisitivo, hurtos al alza. Mateo lo interrumpió a mitad, cayendo en la cuenta de que él mismo había creado un sistema que veía la pobreza de los clientes como un obstáculo que se resolvía clausurando tiendas en lugar de bajando precios. Esa noche, en su chalet silencioso, Mateo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su asistente y le pidió que reuniera todos los datos de los establecimientos ubicados en barrios de ingresos bajos. Quería cifras precisas. ¿A cuántas familias atendían? ¿Qué porcentaje de sus ingresos gastaban en sus supermercados? ¿Cuántos niños se iban a la cama sin cenar porque sus padres no podían completar la compra? Los datos que llegaron en los días posteriores eran demoledores. Sus tiendas en zonas humildes tenían márgenes del 25% en artículos infantiles, el doble de la media europea. Una familia con 2 peques gastaba de media 150 euros al mes solo en leche, pañales y potitos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Casi el 20% del ingreso medio del área. Y el dato más brutal, según los estudios de mercado encargados por su propia compañía, el 30% de las madres admitía saltarse comidas para asegurar alimento a sus hijos. Mateo entendió que su éxito se sostenía, literalmente, sobre el hambre de niños españoles. Cada vez que había subido precios para mejorar márgenes, había condenado a alguna familia a decisiones imposibles entre necesidades básicas. Su imperio de 800 millones estaba manchado por el llanto de bebés que no podían ser alimentados porque la leche resultaba demasiado cara para sus madres. La tercera vez que Mateo regresó al súper de Vallecas, había tomado una decisión que sus asesores financieros habrían tildado de locura. Convocó una reunión urgente con toda la plantilla y anunció algo revolucionario. Todos los productos infantiles se venderían a precio de coste, margen cero. Además, cualquier madre que no pudiera completar la cesta para sus hijos podría acceder a un fondo familiar anónimo. El director advirtió que aquello destrozaría la rentabilidad. Mateo lo miró a los ojos. Bien, ya iba siendo hora. En los días siguientes, mientras el equipo legal daba forma al programa Ningún Niño Sin Leche, Mateo observó los primeros efectos. La madre que había devuelto la leche volvió el martes siguiente, sin saber de los cambios. En caja, el total se redujo a la mitad. Creyendo que era un error, la cajera le explicó la nueva política de la empresa. Mateo vio a esa mujer romper a llorar de gratitud. Por primera vez en meses podía comprarlo todo sin tener que elegir. Salió con 3 bolsas en lugar de una, caminando con paso ligero. La noticia corrió rápido por el barrio. El supermercado se llenó de familias que llegaban incluso desde otros distritos. Contra toda previsión, las ventas subieron un 40% en 2 semanas. Las familias que ahorraban en leche y pañales destinaban el dinero a otros pasillos. El éxito en Vallecas convenció a Mateo de transformar toda la compañía. Reunió al consejo y presentó la revolución de la dignidad, extender el programa a los 347 supermercados de la cadena en todos los bienes esenciales: leche, pan, pasta, arroz, medicación sin receta, vendidos a precio de coste para familias necesitadas.
La reacción fue feroz. El director financiero calculó una caída del 60% en beneficios. El responsable de marketing habló de competencia desleal. El consejero delegado amenazó con dimitir. Pero Mateo tenía los datos de Vallecas: aumento de ventas, fidelización, subida de la facturación global. Sobre todo, tenía cartas de agradecimiento de las familias. La votación fue ajustada: 6 en contra, 5 a favor, 1 abstención. Mateo, como accionista mayoritario, decidió seguir adelante pese a la oposición del management. La implementación cambió la percepción pública de la cadena Santana. Los medios contaban historias de hogares salvados de la pobreza alimentaria. El viraje más profundo ocurrió en el propio Mateo. El hombre que exprimía márgenes descubrió una satisfacción nueva en los rostros de madres sonriendo. Visitaba personalmente cada tienda, no para fiscalizar números, sino para escuchar historias y entender necesidades. La transformación exigió sacrificios: vendió el chalet, liquidó la colección de arte, renunció al jet privado. Pero cada renuncia parecía mínima comparada con la alegría de ver niños alimentados y madres que ya no debían elegir entre dignidad y supervivencia. Un año después de poner en marcha la revolución de la dignidad, Mateo afrontó consecuencias que no había previsto, algunas maravillosas y otras durísimas. Su cadena de supermercados se convirtió en caso de estudio internacional, analizado por universidades de economía como ejemplo de capitalismo ético. Delegaciones de empresarios llegaban de toda Europa para entender cómo casar beneficio y justicia social. Las cifras finales sorprendieron incluso a Mateo. Pese a la fuerte reducción de márgenes en básicos, la facturación global aumentó un 35%. Las familias, que antes compraban con ansiedad y vergüenza, ahora acudían a Santana con confianza, gastando el ahorro de los esenciales en otros artículos. La lealtad de la clientela alcanzó récords y los costes de marketing se desplomaron prácticamente a cero, porque el boca a boca positivo reemplazó cualquier campaña. Pero el éxito tuvo un peaje personal alto. 6 consejeros dimitieron, vendieron sus participaciones y lo acusaron públicamente de traicionar los principios del libre mercado. Algunos competidores iniciaron una campaña de descrédito, insinuando que la revolución de la dignidad no era más que un truco publicitario para tapar evasiones u otras irregularidades. La batalla más dura fue con su exmujer, que reapareció con una demanda para obtener una porción mayor del patrimonio, alegando que sus locuras filantrópicas empobrecían bienes que también eran suyos. El divorcio, cerrado en paz 5 años antes, derivó en una guerra legal que copó la prensa rosa. Y fue durante esa contienda personal cuando Mateo tuvo el encuentro que remató el giro de su vida. En los juzgados de Madrid, mientras aguardaba la vista contra su exesposa, reparó en una joven abogada que defendía gratuitamente a familias desahuciadas por impago. Era bella, firme, y hablaba de los derechos de los vulnerables con una pasión que lo fascinó de inmediato. Se llamaba Elena Márquez, tenía 30 años y dedicaba el 60% de su tiempo profesional a defender gratuitamente a familias con problemas económicos. Cuando Mateo se le acercó para presentarse tras la vista, ella lo reconoció al instante como el magnate que regalaba leche a los pobres y lo miró con una desconfianza que lo desconcertó por completo. Elena había leído en la prensa sobre sus proyectos solidarios, pero seguía dudando de las intenciones reales de un empresario adinerado que de repente se volvía filántropo. Cuando Mateo le propuso tomar un café para hablar sobre sus programas benéficos, ella respondió con frialdad que no tenía tiempo para charlar con millonarios en busca de redención barata. El reto estaba planteado. Mateo, que había alcanzado cada meta que se propuso en su carrera, se encontró por primera vez obligado a demostrar la autenticidad de sus motivos a una mujer que no se impresionaba por su fortuna, sino que exigía pruebas tangibles de su compromiso social. 2 años después de aquel encuentro, Mateo había transformado no solo su empresa, sino toda su vida. La desconfianza inicial de la abogada se había convertido poco a poco en respeto, y después en un amor profundo, nacido del trabajo conjunto por los más vulnerables. Elena no solo había aceptado ser su compañera sentimental, sino también dirigir la Fundación Santana, una organización sin ánimo de lucro que Mateo había creado destinando el 70% de su patrimonio personal a combatir la pobreza infantil. Juntos abrieron comedores gratuitos para familias en situación precaria,
centros de reparto de artículos básicos y un programa de microcréditos para madres solteras con sueños de emprender pequeños negocios. Su boda, celebrada en privado en una modesta iglesia de barrio en lugar de la catedral del centro, fue seguida por cientos de familias beneficiarias de sus programas. No hubo fotógrafos de sociedad ni invitados distinguidos, sino madres con sus hijos alimentados gracias a la leche gratuita, padres que habían conservado la dignidad gracias a los precios accesibles, ancianos que ahora podían pagar sus medicinas esenciales. Mientras tanto, la revolución de la dignidad se había extendido mucho más allá de las fronteras de la empresa Santana. Otros empresarios del país comenzaron a replicar el modelo, creando una red nacional de supermercados éticos que garantizaban productos esenciales a precios justos. El gobierno estudió el caso Santana para diseñar políticas públicas contra la pobreza alimentaria, y la Unión Europea invitó a Matteo a Bruselas para presentar su iniciativa como ejemplo de buenas prácticas sociales. Pero para él el éxito se medía de una forma mucho más concreta. Cada vez que entraba en uno de sus establecimientos y veía a una madre comprar con serenidad en lugar de angustia. Cada vez que un niño podía beber leche suficiente para crecer sano, cada vez que una familia recuperaba la libertad de elegir qué poner en su carro, sabía que había tomado el camino correcto. La mujer que había visto devolver la leche aquel primer día en Vallecas se convirtió en un símbolo involuntario de su movimiento. Matteo la localizó meses más tarde y descubrió que se llamaba Sara. Tenía 24 años, 2 hijos pequeños y un marido que había perdido el empleo en la construcción. Ahora Sara trabajaba como coordinadora voluntaria en uno de los centros de la Fundación Santana, ayudando a otras madres que se hallaban en la situación que ella había sufrido. El día del segundo aniversario de la Revolución de la Dignidad, Matteo y Elena regresaron juntos al supermercado de Vallecas, donde todo había empezado. Encontraron a Sara en la caja, ya no como una clienta con dificultades, sino como responsable del programa Ningún Niño Sin Leche para todo el barrio. Sus 2 hijos, ya sanos y fuertes, dibujaban tras el mostrador mientras ella organizaba la entrega gratuita de productos infantiles. Al verlos, Sara corrió a abrazarlos con lágrimas de emoción. Les dijo que formaban la familia más extraña del mundo, un exmillonario, una abogada de los humildes y una madre soltera convertida en su hermana del alma, pero también la más auténtica que había conocido jamás. Esa noche, en su casa sencilla pero repleta de amor, Matteo y Elena revisaron las fotografías del día. En una de ellas aparecían los 3, Sara, Elena y Matteo, rodeados de decenas de niños comiendo helados gratuitos en el patio del supermercado. Todos reían, todos irradiaban felicidad, todos eran parte de una revolución que había probado una verdad esencial: cuando la riqueza se pone al servicio del amor en vez de la codicia, no se empobrece, sino que se vuelve infinitamente más abundante. Matteo abrazó con fuerza a Elena mientras contemplaba la foto, pensando en cómo la escena de una madre devolviendo un bote de leche había cambiado no solo su empresa, sino también su alma. Había perdido millones en beneficios, había renunciado al lujo desmedido, enfrentado demandas y críticas feroces, pero había ganado algo inestimable: la certeza de haber transformado un éxito vacío en un amor con propósito. Y cada noche, antes de dormir junto a la mujer que lo amaba no por lo que tenía, sino por lo que entregaba, Matteo pensaba en todos los niños que se acostaban con el estómago lleno gracias a su revolución. Ese, y no otro, era el dividendo más alto que su vida podía producir. Dale me gusta si crees que el verdadero éxito se mide por las vidas que cambias, no por los beneficios. Comenta qué momento de la historia te ha emocionado más. Comparte para inspirar a otros empresarios a poner la humanidad por encima del dinero. Suscríbete para más relatos de transformación y justicia social. A veces basta ver a una madre devolver un bote de leche para descubrir que tu fortuna se apoya en el hambre de los inocentes. A veces la verdadera revolución comienza cuando decides perder dinero para devolver dignidad. Y a veces el amor más grande surge cuando 2 personas deciden cambiar el mundo, una familia a la vez, porque la riqueza auténtica no se mide en el banco, sino en las sonrisas de quienes ya no tienen que elegir entre comer y vivir.